te voy a preguntar primero, antes de entrar con ese tema con el diputado Zapata. Diputado, el diputado Chiván ha explicado o ha planteado que hoy se aprobó una sanción de una expropiación de un terreno en la Candelaria, donde está inserta una escuela. ¿Es correcta esta...? No se trata de una expropiación, sino una donación al arzobispado. Yo voté en contra de este proyecto, fundado en lo siguiente. En el terreno funcionaba una escuela, o sea que estaba bajo la órbita jurisdicción del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación no tenía expresión alguna de que ahí no piensa seguir la escuela, ni nada por el estilo, o sea que la desafectaba y la dejaba en libertad. Entonces, la educación pública es la primera preocupación que debe tener un Estado, y la disposición de los bienes afectados a la educación pública, por más que estén en desuso, por lo menos hay que tener la deferencia de consultar al ministro. Ya claro que yo profeso la religión católica apostólica romana, pero en estas cosas, cuando se trata de los bienes públicos, tenemos que tener un cuidado al momento de disponerlo. Me parece muy bien la labor que realiza la Iglesia, al contrario, yo la apoyo. Me parece muy bien, la Iglesia está cubriendo espacios que debiera cubrir el Estado, y por el dinero que falta fruto de la corrupción se hace cargo a la Iglesia, financiada con el aporte de los fieles y de otras actividades propias de la Iglesia. Siempre estuvo conteniendo donde hay necesidad, pero en este caso, estamos en una legislatura, el trámite legislativo tiene que ser documentado, y no estaba documentado. Pedí abstenerme, me negaron a la abstención, voté en contra. Bien, lo voy a comunicar, diputado, con Daniel. Daniel, lo está escuchando el diputado Carlos Zapata. Gracias, César, muy amable. Diputado Zapata, ¿cómo le va, mi amigo? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Daniel, es un gusto charlar contigo, como siempre. Igualmente, mi querido diputado y amigo. Bueno, acabo de hacer uso de la palabra y oponerme también a una expropiación en esto, ya no es donación, sino una expropiación, para hacer un parque temático de la bandera. Es un proyecto que dispone de la expropiación de una superficie no delimitada correctamente, que se le va a delimitar después, que junto con otra fracción de la provincia se van a donar al municipio de Güemes, y que si en 180 días se le impone que Güemes presente un proyecto que lo debe construir un parque temático de la bandera. Yo lo rechacé primero. La historia de las expropiaciones en Salta son muy negras para los propietarios expropiados. Si acá se toma, no se indemniza, a pesar de que la Constitución dice que la propiedad es inviolable, solo podrá ser privado de ellos en virtud de sentencia fundada en ley, de la declaración de utilidad pública, y previamente indemnizada. Acá no te indemnizan nada, sino me remito a lo publicado en el diario Tribuna el día domingo. Pero lo que es escandaloso es que se invaden las autonomías municipales. El artículo 176 de la Constitución habla de las facultades de ámbito de actuación a la jurisdicción de los municipios, y habla sobre el aspecto urbanístico, la preservación del patrimonio histórico, también la facultad de presentar proyectos solicitando la declaración de utilidad pública. Lo único que pudo escribirme, y llegó tarde, es una nota del municipio que aceptaría la donación. Las donaciones con cargo requieren una ordenanza, no una nota. Estamos manejando algo nuevo con cierta informalidad, avasallando incumbencias municipales, disponiendo que se afecte de gasto a una partida presupuestaria que no existe. O sea, es nada más que un capricho, porque no se trabaja para conseguir. En el momento de la pandemia, vamos a crear una partida para hacer un parque temático, para pagar una expropiación. Está muy bien que se busque construir un monumento, un parque que sea de atracción, porque es el lugar donde se juró la bandera cuando vino Belgrano a la batalla de Salta, luego a la batalla de Tucumán. Pero hagamos las cosas bien, parece que estamos en la Universidad de Trulalá. Claro, no es el momento. No, pero hagamos el expediente bien, puede ser cualquier momento, puede ser el suspenso, pero hagamos bien, una expresión de un pronunciamiento del Consejo Deliberante, que esté bien mensurada cuál es la superficie, que tenga un avalúo estimado de cuál va a ser la afectación presupuestaria, que se agote la vía de pedir la donación al titular. No,
cambiemos. Parecemos Chávez ya. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, renegás con eso, pero también estás preocupado con el tema de cómo está gastando los recursos la provincia, Carlos. Sí. A mí me preocupa la orientación del gasto que tiene la administración Sáenz. El gobierno Sáenz ha sido muy claro y comparto muchos de los propósitos que lo llevan en cada uno de los mensajes acerca de primero la salud, la educación, el bienestar de los salteños. Pero cuando vamos a ver la distribución o llevado a terreno lo que hace su funcionario, en el decreto 309, por ejemplo, está bastante divorciado a la expresión del gobernador. El decreto 309, el decreto por el cual se distribuyen la partida de presupuesto prorrogado del 2019, y destina 1.000 millones que tenían obras públicas que necesitamos para el plan Milote, para vivienda, para arreglar ruta, por ejemplo, la ruta que va a la Jita, para poder sacar la producción, lo destina a Gobernación, junto con otros 400 millones de pesos que tenían el desaparecido Ministerio de la Primera Infancia, que naturalmente tendría que haber ido a Salud, no, fue a Gobernación. ¿Qué es Gobernación? Es la oficina administrativa del gobernador, donde está él, sus secretarios y asesores, porque las partes ejecutivas del gobierno las manejan cada uno de los ministerios de acuerdo al área. Entonces, donde Urtubey tenía 800 millones de pesos, la administración Sáenz destinó 2.200 millones de pesos. Y cuando ves dentro de Gobernación, ¿a qué va? Va a sueldos, va a planta política, va a publicidad y propaganda, va a asesores. Entonces, dejamos de atender áreas sensibles y realmente en esta época de pandemia, de emergencia, necesitan gran concentración de acciones y de recursos, como sea la salud y acción social, lo destinamos a Gobernación, para gastar en ñoqui y en propaganda. Eso no me parece muy bien, al igual que cuando se dispuso el congelamiento de la dieta de diputados, que nadie se opuso, cuando dispuso unilateralmente a Macri, yo le pedí que el monto del ahorro se depositara en una cuenta, que se dispusiese la entrega de esos fondos para atender las emergencias. O sea, entrega concreta al área de atención de desarrollo social, o comprar bolsones y distribuirlo, o comprar camionetas y entregarlas, si alcanza, para que nuestro ahorro, ¿no es cierto?, derivado de la contención del gasto, sea productivo en cabeza de quienes necesitan esos fondos. No se hizo. Quedó en la masa total que administra el Poder Ejecutivo. ¿Y a dónde fue a parar? Y a nombrar gente. Todos los días en el boletín oficial ves que designan gente. Pareciera ser que las oficinas son de goma, dentro de poco no van a entrar. Qué bárbaro el tema, ¿no? Bueno, Carlos, tengo sumo interés en que charlemos unos minutos, agradeciéndote porque salís del recinto para charlar con nosotros. Bueno, avanza el caso Huergo, con definiciones, con resoluciones importantes por parte del juez federal, el juez Babio, con la intervención del fiscal Toranzo. Y bueno, ya hay dictado, ¿no es cierto?, el procesamiento, se conocen los nombres, se habla de una asociación ilícita, una figura muy comprometida dentro de lo que es el Código Procesal Penal. Y la pregunta que todo el mundo, al menos a mí en la calle, me pregunta y me para y me dice, che, ya saltó lo de Huergo y qué sé yo. ¿Cómo sigue la historia, vos que lo conocés tan bien al tema, diputado Zapata? Yo lo que conozco es el pronunciamiento sabía de la investigación a partir del allanamiento, donde trascendió de que estaba facturando de una máquina de la municipalidad, emitiendo facturas que eran consideradas pocas algunas de ellas, y en el auto digamos, donde resuelve la competencia del juez, Babio pone claramente, tipifica qué tipo de delitos son investigados, quiénes serían los involucrados, y considera que está suficientemente, razonablemente aportada la prueba para continuar en búsqueda de colectar más pruebas hasta disponer el procesamiento. Se dispuso el auto de procesamiento, no solo de Huergo, sino de 8 personas más, y se habla de una asociación ilícita. Yo no conozco el texto del auto de procesamiento, no he tenido acceso,
Pero el delito tributario en esta provincia, donde las denuncias por corrupción que hace el Ministerio Público, por lo menos hasta antes de que asuma Abel Cornejo, no eran investigadas, los jueces tampoco tomaban partido, la auditoría ni se ocupaba del tema, Tribunal de Cuentas Municipal menos. Encontramos como si fuese Al Capone, terminan cayendo por una cuestión tributaria. Conocimos de la tramitación de esta causa de que había una empresa que le emitía facturas apócrifas y pagaba a la municipalidad. Bien, empresario malo, don Gato y su pandilla, pero del otro lado hay un funcionario que sabía que estaba pagando algo trucho, una factura apócrifa es algo que es falseado, que acredita la provisión de algo inexistente. Había un funcionario que pagó. ¿Dónde está ese funcionario? ¿Quién es? No sé, eso lo debe juzgar por el delito que es la administración fraudulenta, el fraude de la administración pública, lo debe juzgar la justicia provincial. No se dirimió todavía la competencia, pero tenés que te das cuenta que tiene que venir, como el caso de Al Capone, el tema tributario para que caigan los corruptos. ¿Dónde están los seguros o los reaseguros que tienen las instituciones de la democracia para detectar y evitar los fraudes? Miran para otro lado. En la medida que los auditores sean designados por la política para controlar la política, no va a haber independencia y van a seguir sucediendo este tipo de hechos. Yo quiero recalcar que la plata que se lleva a la corrupción se la quita a los que más necesitan. Si ahora estamos cortando clavos, que no vengan más casos de coronavirus, porque si realmente se extiende, no tenemos capacidad para atender a los potenciales infectados, porque no hay respiradores y demás. Eso falta, porque hubo corrupción. ¿Y quién administra lo de la provincia? El primer responsable de poner en evidencia quiénes son los corruptos. Uno no puede mirar para otro lado. La corrupción mata, Daniel. La corrupción te saca el fruto de su esfuerzo, porque te lo llevan impuestos. Cada vez te pagan más impuestos para que se lo lleve algún vivillo que cuenta con la cobertura de un sistema totalmente viciado. Una democracia que tiene una enfermedad sistémica, que es la tolerancia a la corrupción. Eso se tiene que acabar. Ahora, una causa, digamos, hablemos en términos jurídicos, la justicia federal no tiene nada que ver con la justicia provincial. Ahora, este fallo, ¿hasta qué punto puede incidir en lo que se maneja a nivel de la justicia provincial, Carlos? Bueno, el fallo de la justicia federal se refiere a los delitos tributarios, pero la prueba aportada y colectada y tomada como válida por el juez acredita también la existencia del fraude de la administración pública. Que la cuestión de la competencia, porque si es que hay una especie de fuero de atracción, porque son delitos complejos, lo debe investigar un solo juez, o es posible dividir la causa, creo que pasó la Cámara de Casación Penal y está a consideración la Corte de Justicia. A mí no me cabe la menor duda que si se dictamina finalmente que los delitos contra la administración pública son de competencia provincial, don Abel Cornejo va a poner toda su sapiencia para investigarlo, y con el auxilio de una fiscal que veo que viene trabajando muy bien, que es la doctora Siemens Sandería, que aparte conoce, pues entiendo que tiene también el título de contador público, conoce de este tipo de delitos. No me cabe la menor duda que, como digo yo siempre, los corruptos deben ser investigados, juzgados y condenados, sea quien sea, del partido que sea. Es la única forma de mantener credibilidad en el sistema republicano y democrático de la provincia. Ahora, yo creo que a mí me llamó la atención, estoy seguro que a muchos, entre ellos a vos también. Corregime si estoy equivocado. El origen del fallo del juez Fabio, lo digo esto sin ser abogado, sin ser contador, nada, porque creo que un poco de sentido común. El origen del fallo, digamos, en qué se basa, es en el tema de las facturas truchas. Eso es lo que daría origen a la asociación ilícita. ¿Es así, Carlos, o estoy equivocado? Yo entiendo que así, por lo menos, yo no te digo, no puedo leerlo considerando del autoprocesamiento, pero entiendo que es así, por lo menos eso es lo que decía
donde resuelve la cuestión de competencia. Hay una asociación dedicada a emitir facturas apócrifas con los fines de bajar la incidencia de impuestos, o sea, evadir impuestos. En ese devenir de cosas, ¿no es cierto?, en ese accionar de estas acciones ilícitas, bueno, uno de los clientes de quienes pagaron facturas sobre prestaciones que nunca se dieron, ¿quién fue? El Estado provincial, Agua del Norte y el Estado municipal. Los representantes responsables políticos o económicos de las tres instituciones tendrían que estar diciendo, no, ya tomé la medida, hice el sumario, acá está el responsable, marque preso. Claro, pero porque... no vemos nada. Porque está bien, se habla de las facturas que se presentaron en la municipalidad, bueno, hay todo un trabajo ya judicial hecho ahí, pero no es solo ahí, es también, como decís vos, en Agua del Norte, es el gobierno provincial, y bueno, y hablamos en la asociación de figuras ligadas muy cercanas al gobierno provincial pasado, ¿no? Sí, pero bueno, mirá, yo no puedo indicar a nadie como responsable. Hay responsables políticos, responsables porque la autoridad viene conjuntamente con la responsabilidad, pero en materia penal uno tiene que tener una responsabilidad directa, tiene que haber dolo, o sea, la voluntad de delinquir. Entonces, si vos sos el jefe de una organización y tu subalterno te están delinquiendo, vos no sos responsable, pero el delito tiene una responsabilidad por el deber de vigilancia. Se tiene que probar una acción directa tuya intencionada de cometer el delito para que sea imputable, por lo menos de acuerdo a mi leal saber y entender. No, claro. Bueno, pero ¿es un principio, Carlos, esto? ¿Un principio, digamos, de avanzar en la investigación? Para mí es algo auspicioso, por supuesto que siempre tendrá la instancia de los abogados que dirán que no, que sí, que más de allá, que es una novela, no, que nos investigaron, que teníamos espías a la vuelta y demás. Pero aquí el juez Babio me dijeron que tiene más de 500 carillas en el pronunciamiento, se ve que examinó y valoró cada una de las pruebas y dispuso el procesamiento. Dan garantido el derecho de defensa en juicio y demás, que tendrá que ejercer cada uno de los imputados y de los procesados ante los tribunales de alzada. Pero lo importante es que de ese pronunciamiento, cuando lo podamos leer, si podemos, vamos a ver qué tipo de pruebas hay, qué entidad tenía, y vamos a poder pensar por qué lado en la administración pública provincial, municipal o de Aguas del Norte, por qué lado estuvo realmente la fuga, por dónde está la corrupción. Tener una cuantificación, cuánto se llevaron ilegítimamente, cuánto hay que tratar de resarcir al Estado y sobre todas las cosas, qué medidas vamos a tomar para que esto no suceda nunca más. Es el tema. Voy a un tema que charlaba con César Lazo antes de tener esta charla contigo, diputado Zapata, y el tema Aguaray. Y hablábamos con César y yo le decía que no necesariamente, porque dice que algunos dicen, no, primero se tiene que pedir el Consejo Deliberante. Yo decía, no hace falta que se pida el Consejo, porque la facultad o no de la intervención la tienen ustedes los diputados, independiente de que se exprese o no el Consejo Deliberante. ¿Qué pasa con las causas de intervención son taxativas, o sea que uno no puede interpretar la ampliación de ninguna de ellas, y está contemplada en la Constitución. Acefalía, que no pueda prestar los servicios públicos y no pueda atender la deuda, y gravedad institucional. La gravedad institucional creo que la que cabe aplicar en este caso, porque es un estado de conmoción, y las instituciones, por esa cuestión derivada del hecho que es motivacional en la búsqueda de la destitución del intendente, es lo que genera todo este problema. El Consejo Deliberante tenía que haber actuado destituyendo, necesita mayoría de 2/3, parece que no hay, porque pareciera que hay gente que lo quiere cuidar al intendente o estará implicado o no en el hecho, pero el delito es flagrante, es escandaloso, sacó un acto administrativo disponiendo la propiedad ajena. La Cámara de Diputados tiene que establecer el remedio, poner las cosas en su lugar, porque si no acá vos llegás a ganar la elección, tener la mayoría del Consejo Deliberante, o por lo menos un poco más de un tercio, no te mueve nadie y te choreas todos. Entonces eso se tiene que acabar, tiene que haber un remedio. No es lo adecuado en un sistema democrático, pero es lo adecuado dentro de la racionalidad y para que rijan las instituciones. Una institución no puede ser identificada con un delito, ¿me entendés? De ninguna manera.
Entonces, no entiendo por qué el oficialismo no habilita el tratamiento. Podrán votar en contra en el recinto, pero no quieren habilitar el tratamiento. Ahora, yo lo que comentaba con César Lazo, lo que decía Carlos, es que yo creo que lo que hay que poner en valor, porque no es menor, creo, Carlos, en estos tiempos, que quien presenta ante la Cámara de Diputados, ante ustedes, ante sus pares, el pedido de intervención es un diputado del propio partido político del intendente, que es el del Frente de Todos, que es tu colega, el diputado Ramón Villa. No es menor, claro. Eso, creo, Carlos. No, pero el tema es que tiene que venir todo claramente estudiado, ¿no es cierto? Y Villa la tiene clara. Acá no se trata de pertenencia a la política, sino de preservación a las instituciones, claro. Y la persecución de los delincuentes. Eso está por arriba de cualquier simpatía. La política, la afinidad política, no llega al momento o a la altura de llegar a encubrir al delincuente. Por lo menos yo no la veo así, y claramente Villa tampoco. Pero es que hay que entender definitivamente, creo, en este país, Carlos, que el delincuente, el sinvergüenza, el chorro, el que llega a la política para afanar y hacer daño, no tiene pertenencia política, es chorro, no importa si es peronista, radical, de ahora patria, liberal, de lo que es un chorro. Y como tal hay que aislarlo, se llame como se llama y sea del partido que sea, porque si no estamos en el horno. Como sociedad, hay que ponerlo en cuarentena, pero en Villa de Rosa. Exactamente. Bueno, la última, diputado, ayer, mejor dicho hoy, se conoció la decisión de la Dirección Nacional Electoral, que ya hizo público que se van a llevar adelante las PASO. Hablamos del año pasado y alguien dirá, que mirá lo que hagan. Sí, bueno, hay que empezar a cumplir el tema de los cronogramas. Hay publicado en el portal La Información y hay un montón que dice, pero ¿cómo se le ocurre? Están locos de aquí y de allá y qué sé yo. Bueno, pero el año que viene nos imaginamos que con pandemia, sin pandemia, no sé cómo, pero hay elección. ¿Cómo lo analizan o cómo lo van a considerar a esto desde ahora patria, Carlos? Las leyes están hechas para cumplirlas, no me parece que siga vigente este tema de la ley, que es una forma de meter mano dentro de los partidos y generar gasto a la sociedad que no está en condiciones de afrontar. La solución de la selección de los candidatos tendría que hacerse en cada partido con fondos de los partidos y en el marco de sus afiliados. Cualquier otra cosa altera el espíritu de la democracia y se presta a la manipulación. El uso de fondos públicos en época de emergencia, de pandemia, para la paso de los partidos, a mí me parece que ya hay un despropósito. Pero las leyes habrá que cumplirlas, como debe ser. Exactamente, y tendremos que empezar a hablar de ese tema, como sea. Bueno, la última, una reflexión. ¿Cómo está viendo este tema del COVID? Estamos yendo, como yo digo, como el cangrejo, vamos para atrás en vez de ir para adelante. ¿Cuál es tu mirada, Carlos? Sí, damos un paso para adelante y dos para atrás. Lo importante es que acá hay un problema de conciencia ciudadana. El día del padre todo el mundo salió corriendo con chocho, hicieron aumentar en la normalidad que no existía. Y se puso en riesgo, empezaron a aparecer más casos. Yo ruego a Dios de que no haya circulación comunitaria. Acá tenemos que tomar la conciencia. No es responsabilidad de Sáenz. Sáenz es el gobernador. Dicta una norma que uno puede discutirla o no, pero estamos en una emergencia, no es momento deliberativo. Y la norma tiene un sentido, una intencionalidad de preservar la salud de toda la sociedad. Y nosotros somos irresponsables, no contagiamos, vamos a causar mal a mucha gente y principalmente a la que nos rodea. Por eso yo digo, acatemos las indicaciones de la autoridad sanitaria. No nos pongamos en rebelde, esto no es un juego de chicos, esto es una cosa bastante compleja. Hay que ser responsables, hay que ser solidarios, no busquemos contagiarnos para terminar perjudicando a otro ser humano. Este es el tema y yo lo veo de esa forma. Dispuso saben volver un paso atrás, hay que volver un paso atrás, no hay que discutir. Tiene una clara finalidad, evitar la circulación comunitaria. Acá circula un poco el virus y no va a haber cama para atender los que caigan con respiradores, porque no hay. Acá el médico va a estar en el dilema de decidir quién vive. Entonces evitemos eso, seamos responsables, seamos solidarios y evitemos que la cosa
vaya por un lugar que nadie quiere que vaya. Dejo para el final una reflexión cortita, tiene que ver con varias columnas que vos has escrito y has publicado hablando, ¿no?, del verdadero, lo que viene después, el grave problema. Tratemos de mantener a las pequeñas empresas, los comercios, tratemos de mantenerlo con vida, veamos cómo hacemos para preservar los pocos empleos formales que hay. Bueno, todo esto que es tu gran preocupación junto con Julio Moreno, ¿no?, y que bueno, lo venís reflejando en tus columnas. Hoy, Carlos, que seguramente, bueno, capaz que no estabas laburando ya en la Cámara, pero hoy he visto escenas desgarradoras, Carlos, en Capital Federal, de pequeños comerciantes, que yo lo comentaba al comienzo, hicieron enormes esfuerzos para tratar de llegar hasta acá, pero hoy ya tiran la toalla, bajan la persiana y se resignan a perder eso sucede. de su vida. Acá en Salta estábamos en condiciones de dictar algunas medidas de contención y evitar que se caigan 2, 3, 4, 5, 100 empresas, pero no se hizo. Se empezó a estudiar el día después, una semana después que empezó el día después, y seguramente si empezaran a estudiar ahora, las medidas van a estar el año después y no van a servir de nada. Dejemos de gastar en ñoqui, dejemos de gastar en propaganda, sostengamos las empresas para que pueda haber empleo en Salta, que mucha gente no quede en la pobreza. No hay índice de pobreza que se conozca en septiembre, van a ser escandaloso. No tenemos que buscar que la gente mantenga su puesto de trabajo de cualquier manera. Entonces, evitemos gastar en tonteras, en cuestiones que tienen que ver con la política, y gastemos en el fin de la política, que es el bienestar del pueblo. Diputado Carlos Zapata, como siempre, un placer charlar con vos. Gracias por atendernos, gracias por salir de la sesión para charlar con nosotros. Nos estaremos viendo como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Daniel, buenas noches a toda tu audiencia.